de esta correspondiente a esta unidad, vimos la célula como la unidad estructural de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y sus principales funciones. Ya luego vimos los principales elementos o biomoléculas que están presentes en nuestro cuerpo y son importantes para, para el funcionamiento de este. Entonces ahora vamos a retomar las células, ¿no es cierto? La estructura de la célula y vamos a ver los diferentes organelos que presentan las células en su interior y sus principales funciones, ¿ya? Más que nada eso, sus organelos y sus principales funciones. Y además las vamos a diferenciar entre células animales y células vegetales, ¿ya? Encontrar las diferencias principalmente de organelos o de estructuras que lo componen. Entonces el objetivo es que analicemos algunas estructuras de una célula y las relacionemos con la función que cumplen, comprendiendo que estas estructuras son fundamentales, ¿no es cierto? Tanto en el funcionamiento de distintas funciones de nuestro cuerpo. Entonces, como introducción, vamos a recordar qué es lo que es la célula, ¿ya? Es muy importante para que nuestro cuerpo realice todas las funciones necesarias para vivir. Necesitamos del trabajo sistemático y coordinado de distintas estructuras, ¿no es cierto? Que hemos visto algo muy similar ocurre en la célula cuando poseen una serie de estructuras que se denominan organelos y que cumplen diferentes funciones y se dividen en tres grandes partes, ¿ya? La membrana, que es la parte exterior, el citoplasma, la parte del medio, ¿no es cierto?, en donde están esparcidos diferentes organelos, y también el núcleo, que sería la parte interior, céntrica, en donde se encuentra lo más importante quizás de la célula. Entonces partimos nombrando su estructura exterior, que sería la membrana y pared celular. Principalmente la pared celular, por estar en el límite, ¿no es cierto? Se encarga de mantener una forma de la célula, ¿no es cierto? Al estar alrededor, siendo la pared, le da la forma a la célula, entra o sale de la célula, principalmente va a estar compuesta por lípidos, fosfolípidos y proteínas. Y ahí se considera como una frontera celular, una aduana, ¿no es cierto? Aquí se refiere con aduana como un centro de control, ya que tiene una barrera que es permeable, que se puede cerrar y se puede abrir. Y gracias a eso decide quién entra o quién sale de la célula, ¿ya? Pueden tener entrada de distintos nutrientes o salida de diferentes desechos o toxinas. En las células vegetales y las bacterias, aparte de la membrana celular, poseen una pared celular que está compuesta de polisacáridos y azúcares. Y esto le permite a los vegetales principalmente ser un poco más rígidos, o sea, firmes, y presentan un medio poroso que le ayuda a la absorción del agua y diferentes minerales, ya principalmente a los vegetales. Después tenemos la parte intermedia, ¿no es cierto?, que es el citoplasma, el cual está a salvo dentro de la membrana, ¿no es cierto? Y está compuesto por un 70% de agua. Ya ahí tiene un aspecto gelatinoso como una jalea, ¿no es cierto? En él se encuentran los diferentes organelos que tienen diferentes funciones y que vamos a ver a continuación los principales. Justamente acá en la imagen tenemos el aparato de Golgi, este rojito que se ve acá. Está compuesto de vesículas y sacos membranosos y su función principal es la secreción de productos celulares como enzimas, ¿ya? O sea, vamos a decir que el aparato de Golgi es un productor de enzimas digestivas, ¿ya? Eso es lo que tenemos que recordar para, pues,
En la guía vamos a tener una parte de asociar la estructura o el organelo a su respectiva función. Entonces, recordar que el aparato de Golgi produce enzimas digestivas, ya que se van principalmente en la pared celular. Después tenemos al retículo endoplasmático, que es lo que tenemos en imagen acá abajo, y son una red de túbulos que son como unos sacos planos y son encargados de transportar materiales a través de la célula, ¿ya? Son como transportadores y son de dos formas. Puede ser liso, que son encargados de producir grasa y almacenar el calcio, y también tenemos el rugoso, que es el del lado derecho, que presenta unas pelotitas azules, que son principalmente los ribosomas, ¿ya? El rugoso se va a caracterizar por tener estos ribosomas presentes en su pared celular, o en su pared, en su estructura, ¿no es cierto? Y los ribosomas son pequeñas estructuras que tienen la capacidad de sintetizar proteínas, ya principalmente van a ser enzimas que van a sintetizar las proteínas, o sea, absorber proteínas que entran a la célula. Y otro organelo presente también en las células son los lisosomas, que en su interior poseen enzimas que también son capaces de degradar peligrosos materiales y eliminarlos, ¿ya? Entonces, principalmente los lisosomas actúan degradando desechos o toxinas, ¿ya? Materiales peligrosos, entonces se encarga de eliminar. Entonces, estos organelos que vienen a continuación son bastante importantes, principalmente la mitocondria, que es conocida como la central energética de la célula, principalmente porque lleva a cabo la respiración celular y también la descomposición de grasas y azúcares para producir energía, ¿ya? Principalmente ATP, que es la forma de energía que produce nuestro cuerpo. Entonces, principalmente la mitocondria se encarga de la respiración celular y de la producción energética, ¿ya? Por eso se considera como una central energética de la célula. Las vacuolas mayoritariamente están presentes en las células vegetales, aunque pueden estar en las células animales, pero en una forma más pequeña, ¿ya? Y principalmente son las encargadas de almacenar el agua y la savia en los vegetales, ¿ya? Entonces, por eso van a estar más presentes en células vegetales y van a ser más grandes las células vegetales, porque van a almacenar grandes cantidades de agua. Luego vienen los centriolos, que son fundamentales en el proceso de división celular, ¿ya? Y principalmente están en células animales. El proceso de división celular se refiere para la multiplicación de las células, que son muy útiles, por ejemplo, en la generación de nuevas células para ir reparando ciertos tejidos o para tejidos que son del crecimiento, para ir aumentando la cantidad de células. ¿Ya? En el proceso llamado mitosis se produce la división celular a través de los centriolos. Y por último tenemos los cloroplastos, que son células vegetales, se refiere que son exclusivos de los vegetales y son principalmente encargados de la fotosíntesis, ¿ya? Tienen un color verde que es característico porque presentan la clorofila, ¿ya? Acá a la derecha tenemos la mitocondria y los cloroplastos, ¿ya? En donde se realiza la fotosíntesis de los cloroplastos, y la mitocondria en donde se realiza la respiración celular de células animales. Son uno de los organelos más importantes, ¿no es cierto? La mitocondria y el cloroplasto. Y por último, nos vamos al interior de la célula,
en donde se encuentra el núcleo celular. Ya recordar que en las células eucariontes eso es en donde existía un núcleo y principalmente en él se encuentra el centro de control de la célula, principalmente porque está el ADN al interior, ¿no es cierto? Va a estar compuesto también por un nucleolo que se encarga de la transcripción del ácido ribonucleico, que es el ARN. Entonces, también existe el almacenamiento de la información genética, en donde también se va a realizar la replicación de este. Recordar que esta va a estar en los cromosomas, que va a ser eh, que son estas cosas acá que tienen una forma de una X, en donde está enrollado el ADN, ¿no es cierto? En los cromosomas se va a encontrar enrollado el ácido ribonucleico. Entonces, también el nucleolo, lo que aparece acá al final, en donde se sintetiza el ARN, es encargado de sintetizar proteínas. Ya también van a haber algunos pequeños ribosomas dentro del nucleolo. Entonces, eso serían, chiquillos, las partes principales de la célula y sus principales organelos. En esta diapositiva final tenemos una comparación entre una célula animal y una célula vegetal, ¿ya? En donde tenemos que sus principales organelos y que tienen en común son los que están en el medio, como por ejemplo el núcleo, el nucleolo, los retículos endoplasmáticos, el citoesqueleto, la membrana plasmática, los lisosomas, el aparato de Golgi, la mitocondria, el citoplasma y los ribosomas son estructuras que son similares, ¿no es cierto? Y están presentes en ambas células. ¿Y cuáles serían sus principales diferencias, ¿no es cierto? A simple vista tenemos esta gran vacuola que se encargaba, ¿no es cierto?, de almacenar agua, que no existe tanto así en las células animal, ¿no es cierto? Acá tenemos una vacuola, pero son más pequeñas, ya que, ¿por qué será así? Porque las células animales no necesitan almacenar tanta agua como si lo necesitan las vegetales, ¿no es cierto? Que en el proceso de fotosíntesis sí ocupan bastante agua. Además, tenemos los cloroplastos, que sí son exclusivos de células vegetales, porque en ellas se realiza la fotosíntesis, ¿no es cierto? Se caracterizan por ser verde debido a que presentan pigmentos de clorofila. Y también en las células vegetales tenemos una pared celular que está sobre la membrana celular y que le da una gran rigidez a las células vegetales y también les permite absorber agua gracias a unos poros que tienen presentes. Y en las células animales tenemos a los centriolos, que son encargados también de la división celular, principalmente en el proceso de mitosis. No sé si me pasó alguna estructura, parece que no. Entonces acá tenemos finalmente un cuadro comparativo entre una célula animal y una célula vegetal. Ya esto ya lo hemos dicho un poquito, pero acá está reafirmado en este cuadro comparativo, en donde primero están comparando la célula vegetal, que dice que tienen formas prismáticas, o sea, como formas geométricas, a eso se refiere. En cambio, las células animales son más alargadas o esféricas, globulares, ¿no es cierto? Forma de globo. Las células vegetales, habíamos dicho que tenían una pared celular, ¿no es cierto? Esta va a estar formada principalmente por celulosa. Ya en cambio, la célula animal solo va a tener una membrana plasmática, que principalmente van a ser fosfolípidos, y, y esta característica que sean fosfolípidos le va a permitir ser permeable, ya a veces no va a dejar entrar cualquier sustancia a ella. En todo caso, la siguiente clase se va a tratar principalmente de la membrana
plasmática, ¿ya? Y sus principales funciones, ya que tiene gran importancia en el traspaso o recibimiento de diferentes sustancias a ella. Entonces también en las presenta plastos, que son principalmente los cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis. En cambio, la célula animal no posee esta estructura ya que no realiza fotosíntesis, sino que las células animales eh, tienen que fabricar, o sea, tienen que consumir alimento de otro lado, no fabrican su propio alimento. Entonces, la célula animal, a diferencia de los vegetal, posee centriolos, por lo que pueden presentar también cilios y flagelos. Ya estos participan en la división celular y a través de los cilios y flagelos se produce la separación de las nuevas dos células. La célula vegetal no va a poseer estos centriolos. La célula vegetal posee una vacuola central que le permite almacenar gran cantidad de agua para realizar la fotosíntesis. Y las vacuolas de la célula animal son más pequeñas, que simplemente les sirve como para almacenamiento de agua cuando lo necesite. Además, en la célula vegetal, los núcleos y citoplasma se encuentran en la periferia, mientras que en la célula animal el núcleo se encuentra en la parte central. ¿Ya? Esto es toda la materia, chiquillos. Principalmente vimos las diferentes funciones de las células, de los diferentes organelos de las células, y después vimos las diferencias que presentan las células vegetales y las células animales, ¿no es cierto? Anteriormente, cuando vimos las células, principalmente vimos su función y los tipos de células que hay, ¿ya? Dependiendo si es que poseen núcleo o no. Ahora principalmente las diferenciamos entre células animales o vegetales. Entonces también se las adjunta, puedan complementar sus estudios en YouTube, que está acá. Además se les adjunta mi correo y mi WhatsApp en donde pueden hacer sus consultas o hacer llegar la pregunta esencial. Entonces la guía, en una primera parte, viene un cuadro comparativo en donde deberán relacionar el organelo y su función. ¿Ya? Entonces, con la ayuda de la diapositiva podrán ir completando esto. Ya recordar que deberán colocar el número correspondiente al organelo y su función. Entonces, por ejemplo, están acá los distintos organelos y la función, por ejemplo, acá dice que sería como el bote de basura de la célula y son vesículas con enzimas que degradan desechos celulares. Entonces, ¿cuál es el organelo que tiene esa función? Que degrada desechos celulares. Entonces, colocar aquí el número del organelo que corresponde. Entonces, después viene una parte de selección múltiple en donde deben seleccionar la alternativa correcta, en donde hay preguntas principalmente relacionadas a los diferentes organelos presentes en la célula y su función. Entonces, en la primera se refieren a la función de la vacuola, luego en la número 2 se refieren a la función de el núcleo, luego nos preguntan de qué es lo que se encarga el cloroplasto, ¿ya? Y finalmente la última pregunta se refiere a la división celular, ¿ya? ¿Cuál es el organelo encargado de la división celular? Y al final aparece la pregunta esencial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos tomando en cuenta ahora, chiquillos, para el desarrollo de la guía? Ya la guía puede ser muy completa, pero lo más importante es la pregunta esencial, ¿ya? Lo de arriba es solo para complementar las actividades, ¿no es cierto? Pero esta pregunta esencial es la que deben enviarme a mi WhatsApp
y va a ser considerada, ¿no es cierto?, en su trabajo para poder retroalimentarlo, ¿ya? Entonces, la pregunta esencial dice, señala las principales diferencias entre las células vegetales y las células animales. Además, se les adjunta la semana 18 y semana 19 sus preguntas esenciales, ¿ya? Estas preguntas esenciales se encontraban en la guía, ya solamente se seleccionaron y se las juntaron acá para que ustedes las conozcan y sepan cuáles son las que me deben enviar a mí a mi WhatsApp. Entonces está la de la semana 18 y la de la semana 19, ya que no las voy a leer, sino que ustedes las vean y las revisan si es que la tienen realizada y después cuando tengan tiempo me las pueden enviar a mi WhatsApp.